este santuario, casa de nuestra amada Negrita. Actualizar el significado que tiene para la Iglesia en Costa Rica la fiesta de la Virgen de los Ángeles es siempre de gran provecho pastoral. En este año 2013, en el que vivimos la experiencia del año de la fe, siguiendo los pasos y las enseñanzas de su santidad, el hoy obispo emérito de Roma, Benedicto XVI. También nos hemos regocijado al acercarnos a la bondad de Dios a través de su Hijo presente en la Santa Eucaristía, en el recién concluido año de la Eucaristía, cuyo cuarto Congreso Eucarístico se verificó en esta diócesis de Cartago que hoy nos acoge. Cada diócesis, cada parroquia ha caminado por la senda de la espiritualidad eucarística, enriqueciendo la vida y la espiritualidad de los habitantes de nuestro país. Nos anima también la figura del Sumo Pontífice, su Santidad el Papa Francisco, un regalo de Dios para la Iglesia Universal, un vicario de Cristo, salido de estas tierras del continente de la esperanza. Y desde luego nos regocijamos porque Dios ha mirado con ojos de misericordia a nuestro pequeño pero fervoroso país, obrando de manera milagrosa sobre la salud de una hija de la Iglesia, quien por intercesión del Papa Juan Pablo II, nuestro querido Papa viajero, hoy está completamente sana para la gloria de Dios. Este milagro, que llevará a los altares de la santidad al beato Juan Pablo II en pocos días, es un ejemplo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Su extraordinario amor hacia los costarricenses debe de ser correspondido con una actitud coherente con la fe que profesamos. La imagen morena de María Virgen sobre esta piedra con su Hijo en sus brazos es todo un símbolo de la importancia de la Madre del Señor para la fecundidad de la acción evangelizadora entre nosotros. Costa Rica siempre acude a María, a su madre y modelo, viviéndola como expresión de comunión en el amor fraterno que se proyecta hacia la sociedad, especialmente en aquellos que son más pobres y excluidos. La Virgen de los Ángeles nos coloca frente a una historia de aceptación del Evangelio que ha fructificado en el nacimiento de comunidades cristianas, unidas por el fervor a la Madre del Salvador, único que es Jesucristo el Señor. La devoción a María nos ha alentado y nos ha llenado de esperanza, porque sentimos que María camina con nosotros. Ahí está la Madre enseñándonos a ser fraternos y a disponernos a cumplir la voluntad de aquel que es su Hijo nuestro Señor. La Virgen nos evoca además uno de los rasgos más típicos y atrayentes de la Iglesia, su vocación misionera. En cualquier frontera de la misión que la Iglesia ha ido abriendo, han estado siempre presentes misioneros para anunciar y testimoniar con sus vidas la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, el Salvador de la humanidad.
En total sintonía con el espíritu de la Quinta Conferencia de Obispos en Aparecida, descubrimos a la Madre de Jesús, nuestra Madre también, como discípula y misionera. Ella es la primera discípula, la imagen perfecta de discípula misionera, la discípula por excelencia, la gran misionera de nuestros pueblos. Del Evangelio emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. La Iglesia tiene un sello mariano que se muestra en múltiples manifestaciones de religiosidad y piedad. Ella nos atrae, pero no hacia sí, sino para acercarnos a su Hijo, aquel de quien ella dice: hagan lo que Él les mande. ¿Y qué nos manda Jesús? Como creyentes, no solo hemos de conformarnos con escuchar la palabra, sino que es necesario ponerla en práctica para no convertirnos en platillos que con sus ruidos aturden. ¿Qué le pide el Señor Jesús a los cristianos de Costa Rica? Nos pide una conversión sincera para que seamos creíbles en una sociedad cada vez más secularizada, más indiferente, más pluralista. Tenemos que recuperar nuestra identidad cristiana. El divorcio entre la fe y la vida es el drama que en nuestros tiempos está haciendo tanto daño a la Iglesia y a toda la sociedad. Hoy se vive de una manera y se predica una fe no experimentada. La vida coherente de un cristiano católico da credibilidad a la Iglesia y la hace crecer, mientras que una vida tibia o indiferente destruye esta credibilidad. Cuando perdemos la identidad, se daña la credibilidad de la Iglesia. No podemos seguir viviendo un cristianismo por mera costumbre. Esto nos llevaría a la superficialidad y nos convertiríamos en funcionarios de la religión y de lo sagrado, cayendo en el permisivismo y la pérdida de la noción del pecado, que yo creo, hermanos, con todo respeto, que este es uno de los pecados de la sociedad de hoy. Es una urgencia y una necesidad ser testimonios de vida cristiana en todos los ámbitos. Pienso en la economía, la política, el mundo universitario, la cultura, el arte, el deporte. Quienes nos miren convencidos de las motivaciones que nos llevan a vivir nuestra vida de fe en lo privado y en lo público, entenderán que Dios es capaz de llenar de sentido la vida. Vivir de acuerdo con lo que se cree, aceptar incomprensiones, persecuciones, antes que permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se cree. Esta es la coherencia que aquí se encuentra el núcleo más íntimo de la fidelidad al Señor. Hermanos y hermanas, Costa Rica vive tiempos de cambios. Es esta una época de heroísmos, de compromiso y de trabajo. De cara a las elecciones nacionales del próximo año y en medio del periodo electoral, hago un llamado sincero a los candidatos a puestos de elección popular para que configuren
sus propuestas con el legítimo interés superior, el bien común, la justicia, la solidaridad, el respeto a la vida y a los derechos y a la dignidad de la persona humana, que brotan del encuentro con Cristo. Es fácil ser coherente por un día o algunos días. Difícil e importante es ser coherente toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación. Aquí es donde se prueba al cristiano verdadero, capaz de dar razones de su fe y no doblegarse por presiones ideológicas, económicas, políticas o de el tipo que sean. Solo puede llamarse fiel una coherencia que dura toda la vida. El fiat, el hágase de María, en la Anunciación, encuentra su plenitud en el hágase silencioso que repite al pie de la cruz. Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público. Es asumir como Cristo las consecuencias del ser y su misión. Tomemos con toda responsabilidad nuestro ser cristiano en todos los ámbitos de nuestra vida. Contamos con la ayuda de Dios, a la que nos ha dado por su Espíritu, y la de María, que queremos tomar como modelo. En la vida del cristiano, la Santísima Virgen María representa indudablemente el ejemplo más alto de colaboración al plan de Dios, llevado a cabo por una mujer. Y ello es tanto más ejemplar cuanto menos se considera a María como una criatura celestial, destacando en cambio su plena y rica humanidad. A partir del Evangelio, nos podemos preguntar por el sentido de la vida. En la cruz está la vida. Sin embargo, los signos demuestran que le tenemos miedo a la cruz. No queremos sufrir, no queremos luchar, no queremos comprometernos. La sociedad actual, la cultura moderna, solo nos ofrece la comodidad. Pero la comodidad es peligrosa, sobre todo en los ámbitos de la Iglesia. Por eso el Papa Francisco nos ha reiterado la necesidad de una iglesia de puertas abiertas. La comodidad en todos los ámbitos del servicio es dañina, porque no nos compromete con el prójimo, nos hace invisibilizar las necesidades básicas imperantes de muchos costarricenses que demandan ubicarnos en sus situaciones concretas de salud, vivienda, educación, fuentes de trabajo, cultura y recreación. Hermanos y hermanas, la Virgen María nos enseña a estar en camino, y no cualquier camino, sino el camino de su Hijo, que es duro, pero con una gran recompensa. Es camino de cruz, de flagelación, de corona de espinas, es camino de muerte. Pero en la muerte por la verdad está la vida. Es, queridos hermanos y hermanas, la invitación que se nos hace en esta mañana a no temer ser discípulos abnegados, valientes, decididos por la obra evangelizadora que hoy es urgente y necesaria. Conclusión. ¿Cuál Costa Rica queremos construir y dejar como herencia a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Una Costa Rica